Entonces vamos a continuar en esta mañana con lo que la semana pasada hemos estado enseñando. La segunda parte de crecimiento es cambio. ¿Recuerdan? Abran sus Biblias en Mateo el capítulo 13, por favor. Si me puedes ayudar con la visita con la pantalla acá. ¿Sí? Crecimiento es cambio. Mateo 13, versículo 19. Dice lo siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y te ayuda a entender. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿qué es lo que hemos enseñado? Cuando viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, ¿cómo te deja por dentro? Te deja vacío. ¿Qué más? Te deja desconsolado, te deja perturbado, te deja abatido, te deja con todos tus sentimientos. O sea, la palabra no cumple el propósito, no da fruto, y entonces te deja todo con tus sentimientos personales. Y eso es lo que ocurre muchas veces, aún en la vida de las personas de la iglesia. Y lo que hemos estado enseñando la semana pasada es eso, ¿verdad? Es el hecho de que como cristianos nos estamos llamados a madurar. Amén. Estamos llamados a madurar. Y tenemos que entender la importancia que esto implica. Tenemos que entender la importancia que tenemos que ir moviéndonos de nivel, ir subiéndonos de nivel. Tú el día de hoy le entregaste tu vida a Cristo, pero de ahí tú tienes que ir subiendo de nivel. Así como un bebito tiene que ir creciendo, ir madurando, conforme pasan los días, el bebito va creciendo, ya desde que nace, conforme pasan las semanas va creciendo, ya esa talla 0 pasa a talla 1, pasa a talla 2, el pañal de recién nacido ya no le queda a los 6 meses, ¿cierto? Conforme pasan los meses, ese niñito va creciendo, ya no toma una sola onza de leche, va empezando a tomar 2 onzas, 3 onzas, y definitivamente la ropita que le quedaba cuando recién nació, ya no le queda a los 4 meses, a los 6 meses, conforme pasan los meses, ese niñito va creciendo. Es normal el crecimiento. Imagínate que tú tuvieras un hijo que tiene 4 años y aún no pudiera caminar. ¿Sería de preocupación o no sería de preocupación? Por supuesto que sí, ¿cierto? Si tú tuvieras un hijo que tuviera 20 años y se sigue orinando en la cama, sería una recontra preocupación. ¿Cuántos creen, cierto? ¿Por qué? Porque no es normal. Conforme pasan los años, uno espera que sus hijos vayan creciendo, uno espera que sus hijos vayan madurando. Entonces, ¿cuántos cristianos hay acá? Levanten su mano. ¿Cuántos han conocido a Cristo? Celebra tu nacimiento en Cristo. Amén. Tú has conocido a Cristo, excelente. Eres nuevo en la fe. A ver, ¿cuántos han conocido a Cristo en el último año? Hace 12 meses para acá, levanten su mano. Hace un año para acá, levanten su mano. Levanten su mano. Ok. Celebra tu nacimiento en Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos saben que poco a poco uno tiene que ir creciendo? ¿Cierto? Todos tenemos que ir creciendo, todos tenemos que ir madurando. Bueno, pues les cuento, hay cristianos que tienen 10 años y aún no pueden caminar por sí solos espiritualmente hablando. Aún tienen que depender constantemente en su vida cristiana. Hay creyentes que tienen 10 años, que conocen al Señor y aún siguen hablando lisuras. Hola. Mira a la persona a tu lado y dile: felizmente yo no soy así. Dile eso, dile eso. O están contando chistes de doble sentido. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es de que tienes 10 años en la fe y tú estás en esta categoría? No puede ser. Se siguen ofendiendo después de 10 años de creyentes. Y en vez de ser maduros en la fe, están pues con cosas como de niños. Eric, ayúdame por favor. Ok. Y muchas veces caemos en eso, ¿verdad? Y ahí estamos como un niñito que necesitamos nuestro chupón y estamos con el babero y solamente nos falta nuestro biberón, nuestro chupón, nuestro babero,
y falta que la babita se nos caiga y todo el tiempo necesitamos que nos atiendan y todo el tiempo buscamos la atención. Y la semana pasada estábamos diciendo que el niño es el centro de su propio universo. El niño piensa que es el centro y que todas las personas, el niño piensa que es el sol y que todas las personas son los planetas, ¿no? Que giran alrededor del sol. Y si bien es cierto, en la ley universal es así, pero no es así, en la realidad no es así. Y tú no eres el sol. Y las demás personas no son los planetas que van a girar alrededor tuyo. ¿El centro quién es? Dios es el centro. Amén. Entonces tenemos que empezar a madurar, hermanos. Tenemos que empezar a crecer. Y este babero, por un tiempo, es correcto. Amén. Mientras eres nuevo en la fe, mientras necesitas ayuda en la fe, correcto. Como pastor, encantado de ayudarte, encantado de apoyarte, de orar por ti, de poder aconsejarte, de leerte la palabra, de visitarte todas las veces que quieras. Pero tiene que llegar un punto en tu vida cristiana en que, como dice la palabra, el que oye y no entiende, ok, viene el malo y arrebata, pero llega un punto también en el que tienes que entender la palabra para que empieces a dar fruto. Amén. ¿Cuántos quieren dar fruto en la vida? Tienes que empezar también a entender para que tu vida también pueda dar fruto. Pero si sigues pues con las mismas discusiones, aún no logras perdonar, no quieres desarrollarte en el amor. Pastor, es que usted no entiende lo que me han hecho, pastor. Si usted entendía lo que me hicieron, entonces usted no hablaría del asunto del perdón, pastor. No, el asunto es que yo no, o sea, no es de que yo no entienda. El asunto es que tú tienes que entender lo que la Biblia dice. Amén. Y eso es bien importante. Tú tienes que entender. A ver, creo que tienes que sacarme esto porque ya fue suficiente tiempo para mostrar el ejemplo que quería mostrar. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Porque ya creo que yo he crecido un poquito en la fe. Y no nos damos cuenta muchas veces que ese resentimiento, esa amargura que tenemos, no son buenos. Y muchas veces seguimos con actitudes, con acciones de niños y no crecemos como hijos de Dios. Y continuamos pecando y pecando. O caigo en tentación. Y la clásica, pastor, no puede evitarlo, pastor. Usted sabe, uno es hombre. Usted sabe, pastor, el hombre tiene necesidades. ¿Puede ser más específico? ¿A qué necesidades? Y hay veces uno es niño, porque aún esas necesidades a las que tú te refieres o a las que ese hombre pueda referirse, ¿a qué cosa puede ser puntual? Porque de pronto, pues, como si ese hombre que dice que tiene necesidades, ¿verdad? Termina en la cama con una mujer y de pronto dice, ¡ay, qué hago acá en este hotel! Y no tengo ropa. ¿Qué me pasó? ¿Cómo llegué acá? ¿Y quién es esta mujer? O sea, ¿me entiendes? Como si hubiese sentado en trance y como que no sabes lo que te ocurrió. No es así. Tú, con tus propias piernas, te fuiste a ese lugar, caminaste y tomaste la decisión de fornicar o de adulterar. Y para hacer eso, tienes que ser un niño. Y ese hombre o esa mujer también puede ser, que está haciendo eso. No solamente está desobedeciendo la palabra de Dios, sino que está haciendo algo, que está violando el pacto matrimonial o está violando el pacto con su Dios. Y está simplemente mostrando que en su corazón hay una madurez. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que la Biblia dice. Y como yo les dije, hermanos queridos, mi obligación como pastor es entrenarte a ti. Porque como pastor yo no quiero que tú seas un niño espiritualmente hablando, sino que madures en la fe y que crezcas. Y que de esta iglesia haya hombres, mujeres, robustos, fuertes en Dios. Y que tú luego puedas enseñar y que tu vida dé fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto en Dios, hermanos? Amén. Tenemos que aprender a dar fruto, hermanos. Proverbios 20:11 dice, el muchacho es conocido por sus hechos. En la versión amplificada dice, un niño es conocido por sus acciones. Una cosa es decir, yo no soy niño en el Señor, pero ¿qué dicen tus acciones? ¿Recuerdan la semana pasada? Por sus frutos los conoceréis. Yo soy cristiano maduro, pero no es que tú digas que eres cristiano maduro, es qué cosa dicen tus acciones. ¿Qué cosa dicen tus frutos? Por sus frutos los conoceréis. Como dijimos, ¿acaso el árbol que da manzanas tiene un letrero árbol de manzanas? No es así. ¿Cómo determinas que el árbol es un árbol de manzanas? Porque el árbol de pronto habla, ojo chicos, hello, yo soy árbol de manzanas. No.
Simplemente porque hay manzanas en ese árbol, se determina que es un árbol de manzanas, árbol de peras, árbol de paltas. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Igual la vida cristiana, o sea, no es porque tú digas que eres cristiano, sino que porque tus frutos son frutos de un hombre, una mujer cristianos. Amén. Porque por sus frutos los conoceréis. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4. Dice lo siguiente: pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, mira lo que la palabra está diciendo, que no obstante tú puedes ser heredero de todo, pero si tú eres un niño en tu conducta, en tu comportamiento, no obstante tú seas heredero, si tu actitud, si tu comportamiento es el de un niño, definitivamente esa heredad no va a ser entregada a ti. ¿Por qué? Por tu conducta de niño. Es como un rey, imagínate un rey. ¿Acaso un rey puede ser gobernante a los 2 años? No puede ser. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Porque no es maduro para poder gobernar, no es maduro para poder tomar decisiones a esa edad. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejemos de ser niños. Y es tiempo que el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda crecer y comience a operar como hombres y mujeres maduros del Señor. Como hombres y mujeres que deciden madurar y que puedan tomar posición como herederos. Porque dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. O sea que todo lo que Dios tiene para ti, no lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque simplemente porque eres un niño. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entender de que Dios tiene para ti tanta promesa y tanta bendición, pero por la actitud de un niño, esas bendiciones se ven bloqueadas en la vida. Y hay muchos cristianos que ven bloqueadas bendiciones simplemente por actitudes de niños que no pueden recibir aquello que Dios ya te lo dio. Aquello que Dios ya dijo que es tuyo. Pero por la actitud de niño, entonces esas bendiciones se ven bloqueadas. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces engreídos, resentidos, en temor, con chismes, con murmuración, etcétera. Estoy molesto contigo porque no te acordaste de mi cumpleaños. Estoy molesto contigo porque me dijiste tal cosa. Y ya no vengo a la iglesia porque me miran mal. Ya no vengo a la iglesia porque yo no creo en el diezmo. Hola. Yo no voy a dar mi diezmo porque después no sé lo que hacen con el dinero. Déjame decirte algo. Tú no das el diezmo al hombre. Tú le das el diezmo a Dios. ¿Amén? Tú le das, ¿amén, hermanos? Tú le das el diezmo a Dios. ¿Sabes lo que hacemos con el dinero? ¿Cuántos quieren saber lo que hacemos con el dinero? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren saber? Lo gastamos. Pero si no quieres dar, está bien. No te preocupes. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Mira a la persona a tu lado y dile, sonríe cuando das. Dile eso, sonríe cuando das. Dios ama al dador alegre. Pero también sabes que es una señal de cómo está tu corazón. El hecho del diezmo es una señal de tu madurez y es una señal también de cómo está tu corazón. Bien interesante, mira lo que dice Marcos 12:17. Dice, dad al César lo que es de César y a Dios, ¿qué más dice? Lo que es de Dios. Tú pagas tus impuestos, ¿por qué? Porque la ley dice que pagues, ¿cierto? Ese es el César, tus impuestos, la SUNAT. Eso es el César. Cuando tú compras en Ripley una camisa o una blusa, tu dama, lo que sea, que te cuesta 100 soles, ¿acaso tú puedes ir a la caja con esa camisa, con esa blusa y tú puedes irle a decir a la cajera, mira, toma, cóbrate 82 soles por esta blusa, por esta camisa? No, son 100 soles. No, yo te voy a dar 82 soles, descuéntame el IGB. ¿Puedes hacer eso? No, ¿por qué? Porque tienes que pagar el impuesto, ¿verdad? Tú estás dándole a César lo que es de César. ¿Por qué? Porque la ley te obliga a pagar lo que es de César. Tú tienes que pagar.
En el banco tú tienes que pagar tu ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras. Si tienes un carro, tienes que pagar el impuesto vehicular. Si tú tienes un terreno, tienes que pagar tu impuesto predial o una casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que pagar al César lo que es de César. ¿Y qué pasa si no pagas tus impuestos? ¿Te metes en problemas con César o no te metes en problemas con César? ¿Cierto o no? Si no, pregúntale lo que le pasó la semana pasada a Neymar en el Barcelona por querer sacarle la vuelta a César. Ahora tiene que pagar 52 millones de dólares por evitar pagar el tributo a César allá en el Brasil. Ahora están haciéndole un juicio con 52 millones de dólares en la fiscalía y en el tributo allá en el Brasil. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, dada a César lo puede ser. Tú no puedes violar lo que la ley dice que tienes que pagar. Aquellas personas que no dan sus diezmos a Dios siempre están pendientes. Si doy, no me va a alcanzar para pagar la luz, no me va a alcanzar para pagar el alquiler, no me va a alcanzar para pagar el agua, no me va a alcanzar para pagar el colegio. Viven afanados, viven preocupados, viven temerosos. Y eso también es una señal de inmadurez en su vida, porque su confianza está no en Dios, sino su confianza está en lo que tiene en su billetera, su confianza está en lo que el jefe les va a pagar a fin de mes, su confianza está en el cheque, su confianza está en el proveedor. Pero si tú te das cuenta, entonces eso te conlleva a que tus ojos no estén en Dios, sino en el ser humano o en esa promesa de pago. Es bien interesante. Y hay veces yo digo, bueno, solamente tengo para dar esos 10 soles o estos 20 soles. Como si Dios necesitara tu dinero. Y la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que Dios es el dueño del oro y de la plata? Y si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿tú crees que Dios necesita tus 10 soles? Entonces Dios mira tus 10 soles y se ríe. Y te dice, hijo mío, ¿tú crees que yo necesito? O sea, el dar es porque Dios necesita o porque yo necesito. O porque yo al darle, yo honro a Dios con lo que yo le doy. Entonces cuando yo le doy a Dios, ¿yo estoy honrando a Dios? ¿O simplemente quiero salir del paso? ¿Me entienden? No des nunca para acallar tu conciencia. Dale porque amas a Dios y porque quieres adorarlo. Pero entonces, cuando yo soy un cristiano que está madurando o que quiere madurar o que quiere entrar en un proceso de madurez en su vida cristiana, yo cambio mi chip, yo cambio mi perspectiva. Y cuando yo le doy a Dios mi diezmo y mi ofrenda, entonces yo quiero ser un cristiano que entiende y que le cree a Dios. Aquel cristiano que entiende y le da a Dios, deposita su confianza en Dios. No, su confianza no está en el cheque, su confianza no está en el empleador, en la empresa, su confianza no está en la comisión que va a cobrar, su confianza no está en una promesa de pago, su confianza está en el Dios Todopoderoso. Porque ¿qué pasa si mañana ese cheque rebota? ¿Qué pasa si mañana ese jefe te dice, ya no te contrato más y te voto? ¿Qué pasa si pasa algo y ya no recibes esa promesa de pago que te iban a pasar? Te quedas en el aire. Pero si tus ojos están puestos en Dios, entonces la palabra dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque tu confianza siempre estuvo en Dios. ¿Y cómo lo demuestras eso? Dándole a Dios. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tu confianza no está en cuánto tú has estudiado, en los cursos que has llevado, los contactos que tienes. Tu confianza está en Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que oye, por eso dice, y entiende. ¿Entienden qué? Como dije, que tu proveedor no es tu jefe, ni la empresa, ni que contrató, la casa que heredaste, ni los contactos que tienes, los estudios que realizaste, sino que reconoces, como dice la palabra, que Jehová es el que te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio capítulo 8. Y cuando tú entiendes que es Dios que te abre las puertas o que te las cierra, entonces tu perspectiva cambia totalmente. Entonces, aquel cristiano que empieza a madurar
empieza a confiar. Aquel cristiano que empieza a madurar, empieza a creerle a Dios. Ya no en las circunstancias. Eso es un proceso, pero hay que empezar también. Y en las diferentes áreas de la vida, hermanos queridos. Entonces, eres un heredero, pero no puedes hacer tuya esa herencia si sigues andando como un niño, si sigues encaprichándote todo el tiempo, si sigues quejándote todo el tiempo, si de pronto estás pensando todo el tiempo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, creo que me voy a divorciar. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien? Si el primer problema que tienes estás pensando en divorcio, estás pensando en separación, ¿cómo tú puedes ser de bendición a otra persona si no puedes resolver tus propios conflictos? Dice la palabra que Dios, al que Dios unió, no lo separa el hombre, pero si los conflictos empiezan a separarte, entonces ¿qué clase de relación estás formando? La relación tiene que estar basada en la roca que es Jesucristo. Amén. La relación tiene que estar basada en los principios sólidos que emanan de la palabra de Dios. El matrimonio es para toda la vida. ¿Cuántos lo creen? El matrimonio es para toda la vida. El divorcio no es la solución, el divorcio es el problema. Grábate bien. El divorcio no es la solución, es el problema. Hay gente que dice, bueno, me caso y si no me va bien me divorcio. Mentira, mentira del diablo. Eso no viene de Dios. Mentira de la sociedad secularizada. Eso no viene de Dios. El divorcio es una maldición en esta sociedad. Y tiene que levantarse el Perú, gente cristiana, esta iglesia tiene que levantarse una bandera, no al divorcio. Pero es más fácil, ¿verdad?, separarse. Porque no te aguanto, porque no te tolero, etcétera, etcétera. Es más difícil callarse, morderse la lengua, sonreír, que dar riendas sueltas a lo que yo siento, a lo que yo quisiera. Pero es ahí cuando Dios trabaja. Y es ahí cuando mis niñerías tienen que hacerse a un lado y mi carácter de hombre maduro tiene que salir a relucir. ¿Cierto? ¿Me siguen amando? Ok, dice la palabra, bueno, padres, escuchen, quiero decirle a los padres, ¿cuántos padres hay acá? Papás, levanten la mano, papás, mamás, papás y mamás. Ahora sí, papás y mamás. Dice la palabra, herencia de Dios son los hijos. Amén. Herencia de Dios son los hijos. Significa que antes que sean tuyos les pertenece a Dios. Porque es una herencia, ¿cierto? Y si es una herencia, yo tengo 50 millones de dólares, le doy a mis hijas ese dinero porque me voy a morir. Hijas, te dejo esto en herencia. Antes de que sea de mis hijas, fue mío. Dice la palabra, herencia de Dios son los hijos. Dios te los da en herencia a ti, papá, mamá, esos hijos. Herencia de Dios son los hijos, pero si me comporto como un niño, entonces ¿cómo estoy tratando esa herencia? ¿Tú crees que un niño puede tratar bien una herencia? Imagínate que tú le das a un niño de 5 años 50 millones de dólares. ¿Cuántos creen que un niño de 50 millones de dólares puede tratar bien esa herencia? Muy mal, ¿cierto? 5 años, 50 millones de dólares, ¿tú crees que sería responsable ese niño? ¿Verdad que no? Y si Dios te da una gran herencia que vale mucho más que 50 millones de dólares, la vida de tus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Levanten la mano. ¿Tú los amas de verdad? Tú tienes que ser un hombre, una mujer maduro, porque ¿cómo estás tratando esa herencia? Por eso es importante que estés acá, para aprender la palabra de Dios, para que puedas tratar apropiadamente la herencia que Dios te está dando. Amén. Para eso tienes que madurar. Mira a la persona a tu lado y dile, tienes que madurar por eso, dile. Tienes que madurar. Dice la palabra, mientras un heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores. O sea, no obstante eres heredero, ese heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Y siempre tiene que estar bajo tutores y curadores, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso cuando vayas a tener un hijo, primero asegúrate de que seas un heredero maduro, capaz de saber qué hacer con esa herencia que Dios te ha dado, que son tus hijos. Un heredero maduro. No es tener hijos por tener, sino qué vas a hacer porque son herencia de Dios. Dios te los está confiando por un tiempo. ¿Qué vas a hacer?
Tienes que ser un hombre, una mujer maduros para saber cómo vas a hacer. Es una gran responsabilidad. No solamente es proveer para lo material. Hay gente, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proveer? Lo material es lo menor, es lo menos importante. Lo más importante es proveer para el alma y para el espíritu. Amén. Y para eso necesitamos un hombre, una mujer de Dios. 1 Pedro 2:2 dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Repite conmigo, crezcáis para salvación. Fíjense bien, la leche es para el crecimiento, dice la palabra. ¿Ok? La leche es para el crecimiento. Pero hay cristianos que tienen 15, 20 años y siguen tomando leche. La leche es para el crecimiento. Pero luego, pues, que ya tiene cierto tiempo, la leche tiene que ir bajando y tienes que comer también otros alimentos más sólidos que también te puedan nutrir. Yo no sé tú, pero yo he llegado a cierta edad en que ya no tomo leche como lo solía hacer y también necesito otra clase de alimentación. Crecer, recuerdan la semana pasada, crecer significa cambiar. Repite conmigo, crecer significa cambiar. Mira a la persona a tu lado y dile, crecer significa cambiar, dile. Crecer significa cambiar. Ahora, no te digo que tú creces porque acumulas conocimiento. O sea, porque el conocimiento no implica que tú estás cambiando. Porque, ¿qué dice Santiago 1:22? Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si haces eso, te engañas a ti mismo, dice la palabra. Sed hacedores y no tan solamente oidores. O sea, inmediatamente cuando sales de acá, porque ahorita estás oyendo, apenas sales de acá, ¿qué cosa te dice la palabra que tienes que hacer? Tienes que poner en práctica lo que tú estás oyendo acá, ¿cierto? Porque ahí se va a cumplir si eres oidor o eres hacedor de la palabra. Hay tres clases de personas. Número uno, el hombre natural. El hombre natural es aquella persona que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra, que está muerto espiritualmente, que cree que eres un loco o una loca. Sí, que te llaman estás zafado, que creen que ¿verdad? Que creen que eres así. ¿Por qué? La misma palabra lo dice, que para el que no conoce a Cristo, dice, el evangelio es locura. Para nosotros es poder de Dios, pero para ellos es locura. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Es el hombre natural. El espíritu no ha sido revelado en su corazón, el hombre natural. Número dos, el hombre carnal. El hombre carnal es el que un día levantó su mano, recibió a Cristo en su corazón, pero el evangelio nunca ha profundizado su espíritu. Vive una vida carnal y sigue escuchando música por ahí que no es cristiana todo el tiempo. No se deja llevar por fruto del espíritu, sino por las obras de la carne. Está cediendo a la tentación constantemente. Viene a la iglesia, pero muchas veces falta, se ofende por todo, no tiene perdón en su corazón, no camina en el amor, es egoísta, es un hombre carnal. Y número tres, el hombre espiritual. El hombre espiritual es el cristiano, hombre, mujer, que ha ganado dominio a las tentaciones. Es el hombre, la mujer, el cristiano, que puede frenarse a sí mismo, que tiene dominio propio. Es el que puede evidenciarse el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? El fruto del Espíritu que fluye, que emana de su vida. Que cuando se chanca el dedo, no dice ningún día de la semana, sino dice, gloria a Dios, aleluya. Que cuando está en el carro y la combi lo cierra, no dice ni una maldición, ¿no? Sino dice, Dios te bendiga, ¿no? El hombre espiritual vive basado en la palabra de Dios. Este hombre espiritual es un hijo de Dios. Él no se asusta por los reportes que escuchan las noticias, se mueve por los reportes que provienen de la palabra de Dios. Amén. Hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. ¿En cuál categoría estás tú en esta mañana?
Cada uno determinará en qué categoría cada uno está. Vamos a Efesios el capítulo 4. Y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O si no, la palabra perfeccionar significa hacerlos madurar. Mi labor como pastor es ayudarte a madurar. Amén. Hacerlos perfeccionar. Yo no estoy acá para entretenerte. Yo no estoy acá para hacerte reír. Esto no es un show. Esto no es un circo. Esto no es nada. Acá enseñamos la palabra de Dios. En las casas se enseña la palabra de Dios. Y mi labor es ayudarte a madurar. Por eso, yo estoy dispuesto, hermanos, en lo espiritual, amén. Yo estoy para ayudarte, estoy para apoyarte. Es parte de mi función. Y mira la progresión, ministerio quíntuple se llama eso. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para madurar a los santos, para perfeccionar a los santos. Para que tú aprendas a tener madurez, para que puedas tener convicciones sólidas, principios sólidos, para que tú a la hora de decidir puedas decidir de una forma madura, para que a la hora de una encrucijada en tu vida, tú sepas qué hacer de una manera correcta. Para la hora que seas tentado y acá esté la línea, tú no te acerques, no pasa nada, no, tú estés lejos de la línea, acá atrás, para que no coquetees con el pecado, sino estés lejos del pecado, para que seas un hombre, una mujer de Dios. Amén. Amén. Y eso, ¿cómo se logra? Estudiando la palabra de Dios. Este es mi llamado, perfeccionar a los santos, hacerlos madurar, ayudarte a entender la palabra de Dios. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y este es el deseo de Dios, el deseo supremo, que tú puedas dar fruto en tu vida, que tú puedas dar fruto como cristiano, como hijo de Dios. Imagínate que tú des fruto como cristiano y que todos los que están acá, cada uno de sus vidas, cada uno dé fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto para Dios? Qué lindo, ¿verdad? Y que tú puedas hablar a una persona, dar tu testimonio y que tú puedas decirle: un día yo escuché hablarle a Eric y él me habló de que yo estaba bajo el acta, pero él me habló de que mi vida podía cambiar y de que mi vida podía ser diferente y que en Cristo esa acta no se aplicaba más a mi vida, y ahora gracias al testimonio de él yo conocí a Cristo y mi vida ha cambiado y mi vida tiene sentido, y yo me di cuenta de que ahora ya no vivo en maldición con dolor, que ahora los fracasos ya no me gobiernan más, que ahora ya no estoy viviendo yo en afán y que aún la muerte ya no me gobierna más, y que ahora soy un hijo, soy una hija de Dios. Que el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. ¿Pero por qué? Porque aprendimos a ser testigos de Cristo. Aprendimos que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios. Aprendimos a qué cosa es el fruto como cristianos. Aprendimos a saber qué cosas estamos llamados a hacer como cristianos. Eso es el resultado que cada uno de nosotros estamos llamados a tener. ¿Amén, hermanos? Entonces, tenemos que entender eso. Versículo 13 de Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y uno dirá: pues pastor, bien alta la valla, ¿no? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjame decirte, no puede haber una valla más baja. Yo no puedo ponerme de modelo, ni ningún ser humano puede ponerse de modelo. Porque ¿qué pasa si tú llegas a esa talla, a esa estatura? O si tú llegas a esa valla, ya lo logré. Ya lo logré. ¿Y sabes lo que pasaría? Te llenarías de vanagloria. Inmediatamente te hincharías. Ya lo logré. Ya lo logré. Pero como nunca lo vamos a lograr, siempre estamos en ese proceso. Siempre estamos en ese proceso. Vamos en pro de llegar a la estatura de Cristo. Vamos en camino. Dice la palabra en Filipenses 1:6: aquel que en vosotros la buena obra empezó,
la perfeccionará hasta el día en Cristo. Dios comenzó una obra en ti. ¿Tú no la comenzaste? Dios la comenzó. Y Él la seguirá perfeccionando, la seguirá completando. No te afanes, no te preocupes. Dios la empezó, Dios la seguirá completando. ¿Cuál es tu parte? Entrénate. ¿Mi parte cuál es? Hacerte madurar. No agarrarte a cocachos. Hay un dicho que dice, a cocachos aprendí. El pastor no agarra a cocachos. Hay iglesias que a veces yo he escuchado por ahí que más me pegan, más te quiero. No es así. Yo no agarro a cocachos. Yo enseño la palabra. Hay veces ajusto un poquito, sí, a algunas personas, pero por amor. Por amor. Porque como pastor, mi llamado está también exhortar. Si estás un poquito mal, yo tengo que llamarte y tengo que decirte, no estás haciendo bien. Porque yo considero que tengo muchos hijos espirituales acá en esta iglesia. Y como padre espiritual, mi responsabilidad es llamarte y decirte, no estás haciendo bien. Y las ovejas dicen, amén. Amén, amén. Versículo 14. Para que ya no, y eso es importante, miren, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto es bien importante. No escuches cualquier cosa, ya les dije hace unas semanas. No escuches cualquier cosa, porque en este tiempo hay muchos disparates que se escuchan por todos lados. No escuches cualquier cosa. No leas cualquier cosa, por favor. Ay, pastor, pero este libro me lo recomendaron. No lo leas. No lo leas. Pero dicen que es cristiano. Dicen. ¿Quién dice? En más de una ocasión me han dado libros y yo he tenido que confiscar los libros. De verdad. Porque hablan de unas disparatadas tremendas. Y acá lo dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, cuando tú llegas a la estatura de Cristo, no vas a ser niño fluctuante. Pero mientras estamos en este proceso, y acá hay muchas personas, como han levantado su mano, que están empezando en la fe cristiana. Y hay otros, como dice acá también, personas, hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gente mañosa, lobos disfrazados de ovejas que quieren engañarte. Y aún que escriben libros o conferencias que hay por ahí que tratan de desviarte. No vayas a las conferencias, no leas esos libros, no mires ese canal de televisión cristiano porque te van a engañar, te van a desviar de la sana doctrina. Amén. Y lo que yo sugiero a los cristianos, ¿saben qué cosa? Algo importante. Hay una palabra clave, ¿saben cuál es? Confiar. Si consideran que yo soy su pastor, confíen en lo que yo les estoy diciendo como pastor. Porque hay un tema de confianza. Es como el papá a su hijo, ¿verdad? El papá le enseña a su hijo. Cuando el papá cuando el hijo es pequeño, el papá ¿qué hace? Simplemente lo saca al hijo. ¿Por qué? Porque a veces el niño no tiene edad para que tú le des todas las explicaciones, ¿verdad? Pero ya llega otra edad en la que tú le explicas al hijo y el hijo ¿qué tiene que hacer? Aprender a confiar en la palabra del padre. ¿Por qué? Porque el padre ama al hijo. El padre tiene más experiencia también. Yo no voy a agarrarte y sacarte o quitarte el libro. Yo no voy a hacer eso. Pero lo que sí, como muchos lo han hecho, que confían en mí como pastor, no leas este libro, le digo, ok. Porque saben, confían en mí como pastor, que inclusive he tenido que confiscar varias Biblias, libros mormones, de Testigos de Jehová y otras cosas más, porque ellos honestamente pensaban que estaba bien, porque desconocían. Y hemos tenido que enseñarles qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Amén. Para que no seamos niños fluctuantes. Tenemos que ser cuidadosos con lo que leemos, con lo que escuchamos. Y si no estás seguro, consúltame como pastor, consulta a los líderes de la iglesia también. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
Esto es Cristo. La verdad en amor, hermanos. Cuando tú vayas a hablar la verdad, dile en amor. Hay gente que dice, no, yo soy bien claro y digo las cosas y a mí ahora me vas a escuchar. Yo digo las cosas y punto. No. Si vas a decir la verdad, háblala en amor. Dile como te gustaría escucharla. Sea cortés, sea amable cuando se tenga que decir la verdad. Habla la verdad en amor. Y por último, el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, siguiendo según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es como el cemento que une los ladrillos. El amor es lo que une. Lo que nos une a nosotros es el amor. Y justamente Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos. No en que canten, no en que se reúnan los domingos, no. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué cosa dice? Si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, la distinción, ¿qué nos va a diferenciar a nosotros como Iglesia Nuevos Comienzos de muchos otros grupos que hay por ahí, humanistas, filántropos, etcétera, que hay? ¿Qué es lo que nos va a distinguir, dice la palabra? El amor que hay entre nosotros. De nada sirve que tú puedas tener manifestaciones y que tengas todas las poses de cristiano y que saltes y aún caigas de rodillas o que hables en lenguas. Puedes tener muchas manifestaciones espirituales, pero si no hay amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Entonces al final, hermanos, ¿qué es lo que cuenta? Estamos hablando de el crecimiento es cambio. ¿Qué evidencias estás teniendo en tu vida como cristiano? Porque estamos hablando acá de cosas concretas que en la palabra se mencionan. Estas cosas que hemos mencionado y muchas otras que falta mencionar todavía y que en las semanas siguientes vamos a mencionarlas, tenemos que empezar a evidenciarlas nosotros. Tenemos que empezar a que se vean. Así como tú ves en un árbol la manzana, tú ves en un árbol la palta, tú dirás, bueno, pastor, es que todavía no se ven porque es un árbol pequeño. Está bien, eso es cierto. Pero recuerda, hay que ir creciendo. Es una semilla y después empieza a crecer un poquito. Tú ves un tallito chiquito, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Después ves una ramita con una hojita y está bien. Pero estamos llamados a crecer, amén. Estamos llamados a crecer. No podemos quedarnos como estamos. Estamos llamados a crecer, hermanos. Es parte del proceso. Y el Señor luego demanda crecimiento. Y en Juan 15 te dice, crece. Y si no creces, dice, te va a cortar. Amén. La otra semana vamos a hablar sobre Juan 15. Acerca del crecimiento específico y de dar fruto en nuestra vida cristiana. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, para orar. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es eficaz, porque es viva, porque transforma nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra nos bendice, Señor. Tu palabra rompe cualquier cosa que hay en nuestro corazón, Señor. Tu palabra sana nuestras heridas. Tu palabra, Señor, rompe nuestros esquemas, nuestros parámetros. Tu palabra, Señor, rompe nuestros conceptos preconcebidos. Tu palabra rompe nuestra lógica, lo que yo creo, lo que yo conozco. Todo, Señor. Señor, que a la luz de tu palabra, cuando nuestra vida es confrontada, lo único que nos queda a nosotros, Señor, es humillarnos, Señor. Padre amado, que mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, que no nos quede otra cosa que humillarnos delante de ti, Señor.
ante tu palabra, Señor. Ante la grandeza de quién tú eres, contra quiénes somos nosotros, Señor. ¿Quién tú eres comparado de lo que somos nosotros, Padre amado? Y gracias, Señor, porque no obstante quién tú eres, Señor, tú te dignaste mirarnos a nosotros. Tú te dignaste, Señor, amarnos. Tú te dignaste, Señor, darnos una oportunidad, Señor. Tú te dignaste salvarnos, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, te damos tantas gracias, infinitas gracias, Señor. Padre amado, que ahora como cristianos, Señor, en nosotros, Señor, haya un deseo de cambiar, de crecer, Padre amado, de dar fruto para ti, Señor. De no ser gobernados por nuestra carne, Señor, sino que por el contrario, Señor, que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas, Señor. Y aún, Señor, los cristianos, Señor, que están comenzando nuevos en la fe, Señor, que tengan ese deseo ardiente, Señor, de que esa semilla pueda crecer, crecer, crecer en sus vidas hasta el punto que den fruto, Padre Santo. Sigue tocando los corazones en esta hora de cada uno, Señor, de los que están acá, Señor. Sigue obrando en las vidas, Padre amado. Espíritu Santo, derrámate con poder, Señor, en cada corazón, Padre Santo. Derrámate, Señor, en las vidas, Señor. Fluye en cada corazón. Que el ministerio de la palabra en esta hora penetre el corazón, Señor, y traiga cambio y traiga transformación en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahí con el rostro inclinado, hermanos, amigos, aquí quiero hacer otra oración, si me lo permiten. Si en esta mañana tú nos visitas, quiero darte la oportunidad para que le abras tu corazón a Jesús. No para que cambies de iglesia, no para que cambies de religión, solamente para que le abras tu corazón a Jesucristo. La Biblia dice que todos hemos pecado y que nuestro pecado nos aleja de Dios. Dice la palabra, no hay ni siquiera un justo, no hay una persona buena. Dice la palabra de que nuestro pecado nos hace merecedores de la muerte y la condenación eterna. Y tú dirás, pero yo soy una buena persona, yo no he hecho nada malo. Esos son nuestros estándares. Pero ante los estándares de Dios, dice la palabra de que nuestras justicias delante de Dios es como un trapo de inmundicia. O sea, para Dios no le valen, porque los estándares de Dios son diferentes a nuestros estándares. Por eso es que tuvo que morir Jesús. Porque aún la persona más filántropa o benévola necesita el perdón y el arrepentimiento. Aún la persona que se cree más buena necesita el arrepentimiento de sus pecados. Y algunos dirán, pero yo no he pecado. Has pecado. Has pecado. El mentir es pecado. Hasta con el pensamiento pecamos. Y si dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, entonces Dios es mentiroso, porque Dios dice que hemos pecado. Entonces, si Dios dice que hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Qué es arrepentirnos? Darle la espalda al pecado. Primero reconocer que he pecado y luego darle la espalda al pecado e ir en sentido contrario a ese pecado. Pero humanamente no podemos darle la espalda al pecado, porque nuestra tendencia siempre va a ser ir al pecado, porque por naturaleza somos pecadores. Por eso necesitamos pedirle al Señor, Señor, necesito de ti. Quiero que me ayudes, Señor. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero que me regeneres y hagas en mí el milagro
que humanamente yo no puedo, Señor. Quiero cambiar, te necesito, cámbiame. Haz de mí un nuevo hombre, haz de mí una nueva mujer. Ven a mi corazón. Me arrepiento, Señor, necesito de ti. Dios cambia la disposición de tu corazón y luego tú lo recibes en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Si tú quisieras eso, yo voy a hacer una oración para que el Señor perdone tu vida, tus pecados, para que tú te arrepientas y para que tú puedas ser una nueva criatura en Cristo. Entonces, si tú quisieras orar conmigo, ahí en tu lugar cierra tus ojos, no te distraigas de nada y repite conmigo esta oración. Es una oración sumamente importante. Esta oración es la más importante que tú puedas hacer en toda tu vida, porque tiene una trascendencia eterna. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Con Dios o lejos de Dios? Repite conmigo esta oración ahí en tu lugar. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos, en este día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Entra ahora en mi corazón y hazme un hijo de Dios. Señor, te doy gracias porque según tu palabra tengo vida eterna. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, te doy gracias porque soy nueva criatura. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.